porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después». Y haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras ayudarme, tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez pueda ayudar». «Encantado, maestro», titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándosela al muchacho, agregó: «Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía que lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse las molestias de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve a mí con el anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero, «yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro, a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro, después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Aleph Horna y hoy, como todos los programas, nos encontramos con todos ustedes
para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Tenemos un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el poder que tiene la naturaleza, cuál es la importancia que tiene en nosotros como seres humanos y en qué nos ayudaría la naturaleza para poder crecer y desarrollarnos. Para esto, para el día de hoy nos encontramos enlazados vía los medios digitales con Henry Caipo, que él es instructor de la cultura gnóstica, con quien vamos a dialogar este tema para poder llegar a todos ustedes. Hola Henry, ¿cómo estás? Hola Led, saludos cordial. Muchas gracias por la participación que nos permite en este hermoso programa hablar sobre los temas de la cultura gnóstica que nos brinda. Así es. Realmente, Aled, bastante interesante las reflexiones del mensaje que nos enviaron. Uh-huh. Hoy tenemos importantísimo, vamos a hablar sobre el poder que tiene la naturaleza. Vivimos etapas muy difíciles, Henry, y estamos precisamente viviendo en momentos, podemos decir, un poco difíciles para la sociedad, ya que estamos viviendo una pandemia. Eso ya lo sabemos todos, pero con estos temas que nosotros queremos aportar, con el conocimiento de la cultura gnóstica, para ayudarnos a nosotros ir mejorando con temas que nos van a llevar a nosotros a un crecimiento no solamente personal, sino que también eso influye a un desarrollo social alrededor de nosotros. Pero vamos a hablar hoy día sobre la naturaleza, tan importante, ya que nosotros nos hemos alejado mucho de ella. Inclusive nuestros antepasados eran seres que vivían en contacto directo con la madre naturaleza. Pero, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué nos hemos alejado? ¿Qué tan importante puede ser la naturaleza, Henry? Tú que te encuentras en estos momentos allá internado en la Merced, ¿qué tan importante puede ser la naturaleza o qué poder tiene la naturaleza para nosotros ayudarnos? Aled, mira, de un punto de vista nada más superficial, así como lo menciona, en estos momentos vivimos en la Merced, en plena selva central, el pulmón del Perú, podríamos decirlo de esa manera. Anterior vivíamos en Lima y el encuentro nuevamente con la naturaleza, con la madre naturaleza, despierta una sensibilidad en el ser humano. En nosotros despierta aquella gratitud hacia la vida. Entonces, ese encuentro con la naturaleza tiene que ver con la magia que nos brinda. Y evidentemente, también tenemos que sabernos integrar. Porque si nosotros preguntamos a alguna persona que vive en esta zona, nos puede decir que en la naturaleza se expresa. Y así nos lo han hecho saber. Y nosotros de repente con mucha intriga y curiosidad le preguntamos por qué utilizan esos términos. Y ellos dicen, no, prefiero irme a Lima para desestresarme y luego regreso. Mas sin embargo, ese encuentro con la naturaleza o el encuentro con la magia tiene que ver con una sabia armonía. Pero tenemos que empezar a vibrar según la vibración que tiene la naturaleza. Por ende, si no lo hacemos, llega un rechazo. Claro, evidentemente nosotros estamos en las ciudades y muchos de nosotros de repente nos hemos alejado tanto que ya no sabemos cómo es estar con ella, con nuestra madre que es la naturaleza. Si bien es cierto, las ciudades son muy complicadas, pero también encontramos aquí lo que es parques, encontramos espacios donde hay muchos árboles, podemos decir que son lugares que todavía tienen ese encanto que tiene nuestra madre natura, ¿verdad? Como por ejemplo, si el planteamiento es de que la naturaleza tiene poder para ayudarnos a nosotros, ¿cómo nos podemos ir ayudando? ¿Cómo podemos ir mejorando? Si es que la naturaleza, de repente, no tenemos esa cercanía, no tan como debería o como en antaño lo teníamos. ¿Cómo comenzamos esa integración? Porque tú nos planteas, ¿no?, que necesitamos integrarnos, pero ¿cómo damos ese paso para integrarnos con ella? Alet, es un punto bastante
primordial e interesante nosotros comprender. Resulta que la naturaleza en su constitución tiene conciencia, y evidentemente la conciencia es una parte divina. Entonces, cuando nosotros nos desligamos de lo que es la conciencia, o nos desligamos de esa parte divinal, que es algo propio, natural de nosotros, del ser humano, en ese momento nosotros sentimos el rechazo. Pero hablamos de algo que existe conciencia. Por ejemplo, en el ser humano, la constitución del ser humano, hay un aspecto atómico, y ese aspecto atómico también tiene una inteligencia, o podemos llamar también, tiene una memoria, pero esa memoria guarda o está depositada algo que nosotros lo denominamos en la cultura gnóstica, los agregados psicológicos, el yo psicológico, el mí mismo. Entonces quiere decir que esos aspectos que se encuentran dentro de nosotros, en esos átomos, eso hace que exista un rechazo, y evidentemente nos vamos o nos inclinamos más a las ciudades. Pero ¿cuál es la realidad de una ciudad? La famosa enfermedad del siglo lo conocemos como el estrés. Claro. ¿Ves? Pero entonces es recalcar o encontrar también ese átomo que está depositado en nosotros, que es el átomo nous. Ese átomo nous es la parte divina dentro de nosotros. Y ese es lo que permite el encuentro de ese algo inteligente que se llama conciencia dentro de nosotros. Y si nosotros vibramos alrededor de ese átomo, evidentemente ahí es donde se encuentra la magia. Ahí es donde el ser humano empieza a vibrar de una manera que empezamos a integrarnos con la naturaleza y no sentimos el rechazo. Como te decía, Led, muchas personas van a la naturaleza, tienen un encuentro con ella y evidentemente hacen terapia antiestrés, pero automáticamente quieren regresar a la ciudad. Claro, pero evidentemente, recalcamos nuevamente, es importante reconocer esa conciencia que está en el átomo, que es el átomo nous, para poder empezar o tener una vibración superior. Ajá, o sea, hay que tener esto interesante lo que nos estás planteando, porque hemos planteado en algunos momentos en el programa que el ser humano tiene conciencia, y por ende, bueno, si somos parte de la naturaleza también la tiene. Pero algo importante, ¿no?, que acabas de apuntar, es que atómicamente, en eso, vamos a decir, que es la vida, ya sea una planta, un animal, y también nosotros, allí vibra eso, ¿no?, esa conciencia, es lo que yo voy entendiendo. Y entonces es por eso de que si nosotros nos conectamos con esos principios que son atómicos, es decir, la vida se encuentra presente en toda la naturaleza. Entonces entiendo es que allí también, entonces, en la tierra, el agua, el aire, se encuentra esa conciencia también presente en lo más mínimo, en lo más atómico. Si es que nosotros logramos integrarnos con nuestra propia conciencia, nos integramos con ella, ¿verdad? O sea, con la madre naturaleza, es viéndolo de lo que tú nos estás explicando. Claro, Ale, mira, ahí incluso nosotros podríamos evaluar el concepto de la creación de los mundos, porque realmente nada es un accidente, nada es producto de una casualidad, sino de una conciencia. Evidentemente existió hace millones de años una creación, porque hubo un átomo, si lo podemos denominar de esa manera, consciente, inteligente, y creó la vida, porque nada es una casualidad. Pero así como hay una creación exterior macro, también existe una creación interior, y eso es lo que nos invita y lo que queremos plantearlo en estos temas que imparte la cultura gnóstica, es que puede haber una creación interior espiritual, pero evidentemente tiene que haber unos pasos, unos lineamientos que nos va a permitir a nosotros crecer. Tiene que ser todo progresivo y a través de un proceso, ¿verdad? De la noche a la mañana
nosotros nos vamos a despertar. ¿Cuáles son los pasos para ayudarnos a, por un lado, despertar conciencia y por otro también tener, me imagino, esa conexión con la madre, ¿no? Naturaleza, ¿no? Vamos despertando, pero también como los pasos que vamos dando para poder tener esa conexión con ella de forma más directa y alcanzar ese poder, esa magia que tiene ella. Evidentemente, Ale, mucho se ha hablado del despertar. Incluso nosotros podemos ver a través de redes sociales y salen imágenes, salen mensajes del despertar. Ajá. Pero ¿qué es el despertar? ¿Ya? ¿Qué es el despertar de la conciencia? ¿Y qué nos lleva, o qué responsabilidades también nos lleva al despertar de la conciencia? Porque el despertar no es tan solo ir en contra de un sistema, porque el despertar también tiene que ver en ir en contra de aspectos propios negativos que tenemos en particular. Cuando nosotros nos damos cuenta en el estado que somos o qué somos, porque nos dicen que somos imagen y semejanza a Dios, pero Dios es un ser divino y nosotros, el ser humano, o mal dicho, ser humano, dejamos de ser divino. Quiere decir que nosotros no somos ya imagen a semejanza a Dios. Entonces, cuando damos ese primer paso o choque de conciencia, ahí empezamos a despertar y nos damos cuenta el estado natural, entre comillas, porque no estamos así en el estado propio que como Dios nos creó, pero vamos dando los pasos para ir encontrando. Son los primeros pasos que nos va a permitir llegar a esa conquista de lo que estamos hablando del despertar de la conciencia. Claro, obviamente para estas épocas, y si retrocedemos 100 años o 200 años, el ser humano tenía otro estado, ¿no? Si retrocedemos más todavía y vamos a la época de nuestros ancestros aquí en Perú, por ejemplo, nuestros antepasados, los incas, tenían un respeto muy profundo sobre la naturaleza, sobre la vida, y claro, vivían en contacto directo con ella, y su estado, inclusive moral, ¿no? Era muy diferente. Entonces podemos ver que en el progreso del tiempo nos hemos ido alejando de esos principios, de esa moral, y por ende obviamente de nuestra propia conciencia, ¿no? Y ¿qué hemos hecho con la naturaleza? La hemos destruido, estamos depredándola, y lamentablemente pues nuestra madre naturaleza es la que en estos momentos está sufriendo todas las consecuencias, y es prácticamente un problema ahora para nosotros, ¿no? Porque con todo lo que se está viviendo vemos las reacciones y obviamente necesitamos encontrar una solución, y pienso con lo que estamos aquí estudiando ahora es que prácticamente el ser humano la tiene en sus manos, ¿no? Pero desconoce ciertas herramientas, y que sería interesante que nos vayas planteando para poder nuestros amigos de Saber Vivir que nos escuchan se pueden ir ayudando para lograr un cambio, una transformación. La historia nos cuenta, así como lo menciona, de la cultura inca, los antiguos habitantes del planeta, del Perú, pero también nos cuenta de que, por ejemplo, los romanos, los antiguos romanos, ellos tenían la capacidad de tener, o sea, ellos iban a batalla y tenían su espada, y 4 personas hoy en día no lo logran levantar. Y a esos soldados o a esos guerreros se les suma el traje, que es su armadura, su casco, su escudo, tal vez su lanza. Imagínense la capacidad que nosotros hemos perdido. Igualmente la fuerza de aquellos guerreros antiguos, de los incas, también su fuerza es impresionante, y evidentemente nosotros estamos muy lejos de ellos. Principalmente, Aled, nosotros tenemos que buscar lo que es la regeneración, pero no tan solo es una regeneración espiritual física, sino también una regeneración espiritual. Y evidentemente, primero, una de las herramientas bastante indispensables es el encuentro
con la Pachamama, el encuentro con la naturaleza, porque nosotros salimos del campo, salimos de la naturaleza y hay una ley donde nos dice que tenemos que volver, porque las enfermedades están creciendo, hay nuevas enfermedades, más sin embargo nos estamos dando cuenta que sí hay una solución, y la solución lo da la naturaleza. Ujú. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa dinámica, nosotros es necesario integrarnos con esa Pachamama, como decíamos hace un momento, integrarnos con su fuerza, con su magia, pero evidentemente, como decíamos, es necesario nosotros tener la vibración que nos permite a nosotros integrarnos. Por eso, cuando hablabas de la naturaleza, de los ancestros, ellos tenían una relación sabia de lo que era la naturaleza y la espiritualidad. Ellos no violaban las leyes espirituales y evidentemente no violaban las leyes naturales. Por ejemplo, cuando cortaban un árbol, por una necesidad, ya sea de agricultura o tal vez para construir una casa, un templo, ellos sembraban posteriormente 4 árboles. Entonces era una ley que evidentemente nosotros en estos tiempos no lo estamos cumpliendo. Entonces ese equilibrio entre lo espiritual y lo natural va a permitir la conquista de esa regeneración que necesitamos, porque como lo dice Aled, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos donde la naturaleza nos pide a gritos que por favor podamos ayudarla, pero hay una ley también, así como la naturaleza está en caos afuera, nuestra naturaleza interior también lo está. Y es algo que nosotros podemos comprobarlo. Sí, necesitamos, también nosotros estamos en esa, prácticamente una guerra interna, ¿no? Con nosotros mismos. Es que bueno, lamentablemente desconocemos muchas cosas y precisamente el conocimiento nos ayuda a nosotros a tener las herramientas para poder salir de ese desconocimiento, ¿verdad? Algo interesante que me llamó la atención sobre lo que mencionaba sobre los antiguos guerreros, ¿no? Que cargaban una espada tan pesada y que claro, tiene que ver eso también con la alimentación que tenían en la antigüedad, y ahora la alimentación que tenemos no es la misma. Tanto podemos decir que esto se puede plantear de 2 puntos, ¿no? La alimentación que comemos, lo que comúnmente es el pan de cada día, pero también esa otra parte que podemos decir, la parte ya moral, ¿no? O la parte interna de nosotros, cómo estamos alimentando, ¿no? Porque nos contaminamos por todos lados. Comemos comida chatarra, consumimos lamentablemente en nuestra sociedad muchas cosas que envenenan nuestra parte psicológica, emocional, y así no tenemos un equilibrio. Lamentablemente eso es importante, pero desconocemos mucho, ¿no? ¿Cómo podemos ir ayudándonos en ese aspecto? Porque es también importante, ¿no? O sea, así como esa conciencia que nos planteamos, que se encuentra presente en la naturaleza, ella también se alimenta. ¿Cómo podemos fortalecer y alimentar esa conciencia? Y de paso también, ¿cómo nosotros podemos tener una alimentación mejor, ¿no? Para poder mejorar físicamente. Porque todo está en conjunto, ¿no? Claro, todo va a la mano y enlazado. La conciencia, evidentemente, como habíamos dicho, es como un niño que está aprendiendo. El niño es inocente, pero el niño bien orientado, evidentemente sabemos que puede ser un hombre de bien. Igual si no hay una sabia orientación, evidentemente es todo lo contrario. La conciencia se alimenta también con ese encuentro de la naturaleza, porque es su estado natural, es su hogar, la integración. Igual con lo que es la música clásica, con lecturas de obras literarias que nos enriquece esos valores espirituales, morales,
y evidentemente todas aquellas lecturas que nos hablen del despertar de la conciencia y sus técnicas. En la cultura gnóstica hay una suma de libros bastante importante que nos ayuda al tema del despertar de la conciencia. Igualmente, esa regeneración o ese alimento que nosotros debemos tener como humanos, porque hablamos de una regeneración espiritual, que es el despertar de la conciencia, pero también una regeneración física. Y esa regeneración física quiere decir que primero tenemos que alimentarnos mejor, lo más naturalmente posible, comidas orgánicas. Tenemos una gran problemática por ejemplo, se habla hoy en día de los alimentos transgénicos, que sabemos que ya para los años 1994 fue la primera vez que se comercializó, pero mucho antes hablaban de lo que eran esos alimentos, con la excusa, decimos excusa porque es el planteamiento que ellos dan, para que era controlar el hambre a nivel mundial, la hambruna. Pero estamos ya en el 2020 y sabemos que no se ha erradicado el hambre a nivel mundial. Mas, sin embargo, eso ha ocasionado en nosotros que perdamos las capacidades propias del ser humano. Es importante reconocer y saber que en lo natural existe depositada esos valores conscientivos de la naturaleza. Entonces, una vez consumida eso natural propio, evidentemente estamos absorbiendo esos valores conscientivos y estamos aptos, o el cuerpo se pone apto, propicio, para realizar esa regeneración espiritual. Claro, hay una relación íntima, ¿no? Porque claro, si no nos alimentamos correctamente, bueno, un día sin comer nada más, ya un día sin comer ya nuestro cuerpo no rinde. Y más, si estamos buscando ya un cambio más profundo, incide mucho el tipo de alimentación, ¿no? Y interesante esto de los transgénicos, sí, es algo que en estos tiempos están siendo un óbice para la salud del ser humano, porque ya se sabe, ¿no?, que ciertos alimentos producen alergias, inclusive generan en las personas resistencia a ciertos antibióticos, resistencia en ciertas bacterias cuando uno consume alimentos transgénicos, en antibióticos y demás elementos, fármacos, para combatirlos. Entonces se sabe de que estos alimentos no llevan a la persona a mejorar, sino que todo lo contrario. Ahorita estamos viendo más aún consecuencias de eso, ¿no?, con enfermedades nuevas y elementos que se están introduciendo dentro de la salud de nosotros. Henry, entonces, ¿qué nos recomiendas, ya que tú también estás en contacto directo en estos momentos con la madre naturaleza, para poder romper con esta? Por un lado, es importante lo que planteamos con la alimentación, porque sin un buen alimento físico, si no estamos sanos, no estamos bien, no podemos hacer ningún tipo de progreso espiritual. ¿Qué nos recomiendas a nosotros para poder lograr tener una buena alimentación, una sana alimentación? ¿Cuál sería la solución? Porque de todas maneras están llegando a nosotros, a nuestras mesas, a través de los mercados, sí o sí, alimentos transgénicos. ¿Cómo podemos combatir esas cosas? Y obviamente, ¿cómo eso, va a repercutir en la salud espiritual de nosotros? Claro, la solución más directa, por lo menos en esta zona del país, cuentan con espacios naturales en tierras, ¿no?, donde nosotros tenemos que empezar a sembrar nuestros propios alimentos, saber seleccionar sus semillas y evidentemente comerlo lo más natural posible. Resulta de que como la vida es inteligente, cuando nosotros nos alimentamos con comidas que están alteradamente genético, una vez consumida, esa inteligencia de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, no la recibe
no lo codifican, porque podemos llevar tal vez una fruta a un laboratorio y sí, ¿verdad?, que tenga minerales, las vitaminas, con mayor potencia aún es natural, pero una vez consumida, como son alteraciones genéticas, esa inteligencia que hay en nosotros no lo absorbe, nos enferma. Es como que si nosotros quisiéramos agarrar un animal y lo vamos a decirle, bueno, para que crezca más, si es un pollo, lo voy a poner parte de un conejo y después con una rata para que tenga más resistencia. Ujú. Un ejemplo, si nosotros lo vemos a simple vista, lo vamos a ver como algo monstruoso y evidentemente en la primera impresión no lo vamos a consumir. Pero eso está ocurriendo con los alimentos también, porque en su genética colocan genes de animales y realmente físicamente no tengamos los sentidos para poder observar lo que hay ahí, pero si lo tuviéramos, viéramos un monstruo, viéramos un aspecto que no es natural, y si viéramos eso, nos impactaría y evidentemente no lo consumimos más. Pero por lo menos ahora vamos a conocerlo como concepto, viéndolo de esta forma, porque no es natural, no es algo propio de la naturaleza. Entonces, comerlo sano, comerlo lo más, si en lo posible, sembrarlo nosotros mismos. Estamos en casa, nosotros podemos agarrar para incluso sembrar tomates, papas y muchos aspectos que nos va a ayudar en el alimento. Tal vez no sembremos todo el alimento que nosotros necesitamos comer, pero hay que empezar. Resulta que una vez que empezamos, nace una necesidad, y ese nacer, la necesidad, es parte del despertar. Y ese átomo nous que hablamos de esa inteligencia nos va a llamar a un cambio, y ese cambio evidentemente nos va a transformar y nos va a llevar a lo que estamos tanto hablando en esta noche, que es la regeneración. Ujú. Claro, porque obviamente, como tú decías, tal vez no tenemos la necesidad porque ya estamos acostumbrados a este sistema de vida, ¿no? Tal vez en la forma como nos alimentamos, pero si vamos cambiando, de repente dejamos la gaseosa de lado, dejamos también las hamburguesas, no, la comida chatarra, vamos dejando todas esas cositas y comenzamos a alimentarnos con cosas más naturales. Y obviamente creo que podríamos, bueno, los que vivimos en la ciudad, tal vez crear una huerta casera en macetas, o buscar un pequeño espacio, como tú decías. Hay personas que tienen espacios, ¿no? Jardines, y ahí comenzar a sembrar legumbres, o bueno, cositas que pueden ir ayudando a nuestra alimentación, porque en estos momentos lo que ya encontramos en los mercados ya tiene cierto nivel de contaminación. Inclusive los agricultores utilizan pesticidas, herbicidas, fungicidas, que van envenenando todo eso, ese alimento que, si bien es cierto, alimenta la parte física, pero ¿qué hacemos nosotros si tenemos un cuerpo enfermo? No podríamos tener un progreso de ningún tipo. Sin embargo, está en nuestras manos buscar aquello que es la integración a través de lo que es el agro, ¿no? Eso es lo que nuestros antepasados hacían, ¿no? Y se integraban con la naturaleza. Y es más, era el agricultor en la antigüedad el que tenía el primer lugar en la escala de, digamos, cultural que tenían nuestros antiguos, ¿no? Antepasados. Entonces, si vamos a cultivar y tenemos que integrarnos con nuestra madre naturaleza, ¿hay alguna forma específica, o simplemente colocamos la semilla y listo? ¿O hay algo más que tenemos que hacer?
Claro, regresar a la naturaleza o regresar con la Pachamama, los antiguos, ellos se integraban. ¿Pero qué es integrarse? Integrar es crear una armonía entre la naturaleza y el hombre. Resulta de que la naturaleza es un vientre y el vientre hay que respetarlo, porque todo vientre crea, todo vientre da luz. Entonces cuando se siembra en un aspecto, incluso ellos lo veneraban, la tierra, veneraban la Pachamama, porque es algo sagrado, es algo que te va a dar vida, para posterior dar nuevamente la vida, es cuando nosotros nos alimentamos. Entonces, en esa integración, en esa armonía que vamos teniendo con ese aspecto sagrado que es la tierra, en ese momento pedimos a esa parte divina que hay en nosotros poder integrar o integrarnos con esa parte natural que es propio de la naturaleza, la tierra, para que nos permita tener una creación, nos permita de que ese crecimiento de ese vegetal o de esa fruta nos alimente para posterior nosotros poder conquistar ese despertar, esa regeneración. Resulta que hoy en día nosotros todo lo necesitamos. En el caso de los jugos lo necesitamos el azúcar, pero el azúcar anteriormente no era necesario, porque tan solo nosotros no hacíamos de repente así un jugo natural, ya nuestro sentido lo podía percibir, pero como se ha degenerado, nosotros no percibimos el gusto, lo sabroso, y requerimos azúcar y azúcar y azúcar, claro. Y así en todos los alimentos, condimentos, entre otras cosas, porque hemos perdido el sentido. Pero es importante esa armonía, es importante esa integración para posterior llegue ese encuentro con lo espiritual y lo físico. Interesante, ¿no? Habíamos conversado anteriormente aquí en el programa, con otro invitado, de que había una importancia, relación entre la mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, si esto lo vamos entendiendo, ¿no? Entonces, si hay esa relación directa, obviamente si el cuerpo no está bien alimentado, vamos a decir así, no tiene un equilibrio, obviamente lo demás, porque los tres tienen que estar mente, cuerpo y espíritu integrados, obviamente no lo van a poder hacer. Entonces, muy, muy necesario entonces tener ese retorno con el campo, con la naturaleza, porque ella tiene el poder para que podamos nosotros hacer un cambio, una transformación. Entonces, Henry, si nosotros vamos a cultivar nuestros alimentos, estamos en ese afán de tomar conciencia, despertar conciencia, eso va a permitir que logremos un despertar total, que realmente seamos conscientes, o necesitamos algo más. Solo es ir al campo, o hay algo más que hay que añadir para poder ir generando una transformación en nosotros, porque tal como estamos en estos momentos, estamos viendo una sociedad totalmente descompuesta. Es importante saber que el primer paso que nosotros debemos hacer para ir en ese encuentro o en esa búsqueda espiritual, en esa búsqueda de regeneración, es el campo, el encuentro de nosotros con el campo. Y tal vez en las ciudades muchas personas nos escuchan y podrán decir en estos momentos no puedo, pero es necesario dar los primeros pasos. Vayamos en paseos, caminemos en los parques, en las playas, para poco a poco ir integrando. Pero es el primer encuentro, porque posterior viene una serie de pasos
que nos va a permitir el despertar de la conciencia. Una de las técnicas o de tantas que se emplean en la gnosis, por ejemplo, se habla de la clave sol. Evidentemente, esa clave sol nos va a permitir tener un estado de conciencia, porque se practica de momento en momento y nos invita a nosotros a estar en un estado de un encuentro con nosotros mismos, ¿ya? Lo explicamos de esta manera, Alep, porque tendríamos que extendernos mucho, pero esa clave sol evidentemente nos va a nosotros permitir despertar conciencia. Es una didáctica de trabajo, como digo, hay muchas, y evidentemente erradicar esos aspectos negativos que están dentro de nosotros, que en algún principio nosotros lo mencionamos y se le llamó el mí mismo, el yo psicológico. Y de esa forma entramos, ya vamos encajando y posterior poco a poco vamos encontrando la necesidad, y es como cuando vamos al colegio. A los principios es el kinder y posterior van subiendo los grados hasta llegar a la universidad. Entonces ahí las materias son un poquito más complejas. Igualmente ocurre en lo espiritual, pero todo a su paso, todo así como la naturaleza no da saltos, tiene un principio y tiene un ritmo de crecimiento, y evidentemente viene después a dar los frutos. Uh-huh. Claro, no podemos saltarnos etapas, ¿no? Bueno, cada día uno tiene que aprender, o bueno, es una oportunidad para aprender algo que la naturaleza o la misma vida nos trae. Y importante, creo que lo que nos estás planteando de que necesitamos erradicar las cosas negativas que tenemos, ¿no? Porque sin valores, como estamos viendo en estos momentos, vivimos una crisis de falta de eso, de valores, de principios, y eso es lo que está generando una destrucción a toda la naturaleza, a la vida, a nosotros. Y sin eso, obviamente vamos a llegar pues al acabose, ¿no?, de toda esta sociedad en estos momentos. Pero nosotros no queremos desanimarlos, sino que queremos todo lo contrario, darle herramientas, porque uno puede hacer un cambio, puede uno cambiar, puede mejorar. Pero algunos se preguntará, Henry, ¿por qué debo cambiar? Si yo me siento bien así tal como estoy. Porque muchos, de repente, nuestros amigos se sienten bien tal como son, ¿no? ¿Qué es lo que está mal en uno? ¿Qué es lo que uno debería hacer mejor? Sería un análisis, ¿no?, que tendríamos que tener. Pero, ¿por qué tendríamos que ir mejorando? ¿O por qué tendríamos que cambiar? Sería la pregunta, Henry. ¿Qué es lo que está generando en nosotros estas actitudes? ¿O qué está generando, no? Sí, podemos reflexionar y preguntarnos qué son los placeres. Los placeres podríamos decir que hasta un punto da un goce, pero a cambio llegan las consecuencias. Uh-huh. De repente, si nosotros hacemos un autoestudio de lo que son aquellos placeres de la vida, evidentemente nos vamos a empezar a dar cuenta que no son los pasos que nos corresponde transitar, porque a través del tiempo, a través de los años, es algo que se puede vivenciar, ¿sí?, por lo menos observar. Uh-huh. Entonces, pero a veces también se dice que nosotros no aprendemos de consejos ajenos, que normalmente nosotros sentimos a veces la necesidad de tropezarnos y sentir el dolor. Mas, sin embargo, la invitación sería reflexionar, entrar en un estado donde digo, todo lo que yo hago vale la pena, porque pueda que una persona esté bien económicamente y tenga su familia estable y tenga
o sea, todo a su alrededor las comodidades, pero muy en el fondo, como todos, como que busca o hay un sentir de que hay algo más que no he encontrado. Y ese sentir que algo que no he encontrado es esa parte divina que nos invita y nos dice, reflexiona, ¿qué es lo que eso te hace falta? Por ejemplo, hagamos una obra de caridad. Si nosotros damos de comer a una persona, como prueba hagámoslo. ¿Qué sensación vamos a sentir cuando con sus ojos, con su mirada nos da un agradecimiento y nos dice Dios te pague? Si existe una transformación en nosotros, un sentir, quiere decir que uno que estamos vivos, pero espiritual. Y ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos ese alimento, porque esos aspectos nos da como alimento y es como cuando te recibes por primera vez un caramelo. Tal vez no sabías a qué sabe, no sabías o no sabíamos cuál era su forma, ¿no? Pero una vez consumido, queremos más. Así es lo espiritual. Entonces hagamos esa dinámica para nosotros saber si realmente tenemos todo lo que supuestamente necesitamos. Claro, obviamente si no hay una necesidad y si no nos damos cuenta de esa importancia que tiene nuestra conciencia, bueno, vamos a seguir viviendo la mecanicidad de la vida, ¿no? Y bueno, ahora que dialogamos contigo, vemos que necesitamos nosotros tener un conocimiento para poder ayudarnos. Porque miren, en la naturaleza tiene muchos misterios, tiene muchos aspectos que van a llevar al ser humano a un desarrollo, pero si no nos atrevemos a dejar lo que comúnmente estamos aquí acostumbrados, pues vamos a seguir viviendo esto, ¿no? Porque sería importante tal vez, Henry, que nos vayamos en algún momento al campo, a la naturaleza, porque de repente estamos muy encerrados en las ciudades mucho, y tener la posibilidad de tener ese contacto nos ayudaría bastante, ¿no? Para poder darnos cuenta la importancia que tiene la naturaleza para nosotros. Así es, Alet. Entonces es importante saborear esa armonía, porque cuando nosotros desconocemos algo, evidentemente no vamos hacia esa búsqueda. Pero así, por lo menos empecemos por la salud, que evidentemente sabemos que es necesario, porque nuestro estado físico está en un estado caótico por muchas situaciones, así como mencionaban lo de la pandemia, la parte económica, del sistema económico, también están los problemas, enfermedades familiares, del trabajo, y evidentemente la persona se convierte en una bomba de tiempo, pero antes de que llegue, digamos, a una explosión, o ya bien sea de gritos, en la forma de la ira, o incluso de la enfermedad, es importante irnos al campo, integrarnos con esa magia del campo y ahí saborear la armonía. Pero así como nosotros nos alimentamos, entre más nos alimentamos, más fuertes somos. Sí. Esa es una ley física. Pero entre más nos alimentamos espiritualmente, que tiene que ver con la magia de la naturaleza, más fuertes somos espiritualmente. Y ahí es donde viene la necesidad. Recordamos, recalcamos, por una ley, en algún momento salimos de la naturaleza y hay otra ley donde nos dice que tenemos que volver a la naturaleza. Por ejemplo, en estos tiempos de esta crisis mundial, las personas por necesidad
ha buscado los campos y a sembrar sus propios alimentos. Entonces hay que sacar provecho al momento en que nosotros estemos viviendo. Nosotros podemos decir, estamos viviendo malos momentos, pero si nosotros lo recibimos a la luz de la conciencia, nos damos cuenta de que esas dificultades o esos problemas que se nos presentan en la vida son trampolín para nosotros poder crecer, trampolín para nosotros tener las herramientas para posterior nosotros hacer un trabajo espiritual. Veamos esto como una oportunidad para crecer. Así como decía Alec, no nos desanimemos por las ocasiones, por todo ese estrago que estamos viviendo la humanidad. Todo lo contrario, son tiempos que nos sirven a nosotros para poder ayudar, son tiempos que nos sirven a nosotros para poder reflexionar, crecer. Igualmente, y en esa técnica, la meditación, cuando estamos en la naturaleza, entramos a una vibración superior y evidentemente eso hace también parte de ese crecimiento o viene parte, enlaza con ese despertar. Son muchas las herramientas que tenemos en estos tiempos que son difíciles, pero bastante propicios para que aquella persona que quiera hacer un trabajo. Importante, ¿no? No solamente el contacto con la naturaleza exterior, sino con nuestra propia naturaleza. No solamente ver que somos este cuerpo, sino que tenemos una naturaleza interior muy desconocida. Y una de esas técnicas es la meditación. Ya en algún momento hemos conversado por aquí, pero sería importante de repente que se pueda poner en práctica eso, ¿no? Que podamos en algún momento sentarnos, por lo menos aprender a relajarnos. Sería, ya que nos planteas eso, Henry, tal vez algo que nuestros amigos pueden llevar a la práctica para ayudarse a conocer un poco más esa naturaleza interior, ¿no? A través, por ejemplo, de una técnica de relajación o algo que ayude a entrar a eso que es la meditación. Una de las técnicas que podemos mencionar en esta noche, vamos a sentarnos cómodos en la posición que nosotros nos sintamos bastante bien, relajados, sin evidentemente llegar a dormirnos, ¿no? Pero sí lograr ese estado de vigilia. Es el momento propicio para nosotros entrar en ese estado de relajación y evidentemente después la meditación. Si nosotros estamos empezando en lo que es esta hermosa ciencia, podemos hacer una meditación con una oración, que sería el Padre Nuestro. Es una oración universal. Y vamos, en cada frase, vamos reflexionando su significado e integrándonos con cada palabra. Uh-huh. Y evidentemente viene un encuentro con lo espiritual, un encuentro con lo divino. Y esa conexión con lo divino viene eso, lo que se llama en el cuerpo, vamos a decir, muchos podrían decir, nos relajamos, me sentí bien. Pero ese me sentí bien es un misterio. Decimos misterio porque, así como mencionábamos, es ese encuentro del cuerpo con el alma, pero lo logramos en la meditación. Entonces, hagámoslo con el Padre Nuestro, que es bastante conocido, pero vamos a ver que va a repercutir y evidentemente va a tener muy buenos resultados. Interesante. Henry, en la zona donde tú estás en estos momentos, se van a realizar eventos, así como se está haciendo a nivel nacional en otras zonas del país. Quisiera que nos cuentes un poco para que todos los amigos del programa Sobrevivir y las personas que nos sintonizan se enteren y puedan sintonizar los eventos que se van a realizar. Gracias, Alec. Como decía, la Gnosis en estos momentos está cumpliendo un papel muy importante
y entregar las herramientas correctas para que el ser humano logre esa conquista de la parte de lo espiritual, esa conquista del encuentro consigo mismo. La gnosis en el Perú se está cada vez extendiendo. En esta oportunidad estamos trabajando en la zona de la Merced. Ya contamos con un centro gnóstico y evidentemente se está expandiendo en toda la selva central, como lo es San Ramón, Pichanaki, Oxapampa, la zona también de Villarrica, Satipo, y posterior a las zonas cercanas, ¿no?, de esta zona. Los días 16, 17 y 18 se estarán dando temas muy importantes y vamos a entrar las claves posterior para lo que es ese despertar. Vamos a hablar incluso de esa joya, esa gama importante que se llama los 3 factores de la revolución de la conciencia. Decimos que es una joya porque ahí están depositadas las enseñanzas que nos encaminan directamente o vamos por la directa a ese despertar. El día 16 vamos a hablar sobre la conciencia atómica del ser humano. Ahí es donde nosotros hablamos de lo que la conciencia, el átomo tiene memoria y ahí se deposita el ego, pero también el átomo tiene una inteligencia y ahí está ese átomo nous, que es el principio que nosotros vamos a utilizar para ese salto del despertar. ¿Ya? El segundo tema sería del día 17, los alimentos transgénicos. Ahí vamos a ver la importancia y el por qué no comer comidas transgénicos y evidentemente vamos a dar las herramientas para nosotros poder ir preparando una semilla espiritual que evidentemente va a crecer y va a dar sus frutos. Y esos frutos evidentemente va a ser nosotros, ¿no? Entonces, posterior, el día 18, se va a culminar o va a dar un cierre con el tema de la agrocultura ancestral. Se va a explicar por qué agrocultura y no agricultura, pero ahí se va a entregar herramientas precisas para esa integración con la naturaleza, para esa integración y que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos. Y estos 3 temas son bastante importantes porque van entrelazadas. Por eso la invitación es que no se lo pierdan, no se pierdan ninguno. Véanlos los 3 para que ustedes puedan tener o ir extrayendo las enseñanzas en cada uno de ellas y posterior, el día de la tercera actividad, de la tercera conferencia, va a sacar las conclusiones y va a formar ya una herramienta completa y evidentemente que va a ser muy útil en nuestras vidas. Ajá. Entonces, nos pueden ver a través de las redes sociales que tenemos, a través del Facebook, que es la página, la fanpage, que es Gnosis Perú, el día 16, 17 y 18, ¿verdad? Correcto, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. En los 3 días. A través de Facebook y a través de YouTube. También nos buscan como Gnosis Perú, ¿verdad? Entonces, todos nuestros amigos quedan invitados para esta próxima semana, que vamos a continuar con temas interesantes a través de nuestros medios digitales. Henry. Bueno, Henry, ya estamos llegando al final del programa. Interesante los planteamientos que nos has hecho hoy día. Y quisiera pues que nos des algo ya para finalizar el programa. Y bueno, también para ir despidiéndonos. Bueno, primeramente agradeciendo la oportunidad que nos brinda para poder participar en estos programas que son bastante maravillosos, bastante importantes para lo que es la formación de una nueva humanidad. Decimos una nueva humanidad porque es momento de nosotros hacer una transformación.
Y evidentemente queremos transformar el mundo. Pero para que exista una transformación en el mundo, tiene que haber una transformación interior. Posterior llegará por una ley superior, va a haber como que las personas que están a tu alrededor ven ese cambio y se integran a ella. Entonces así vamos a ir sumando, vamos a ir sembrando para que posterior llegue ese tan anhelado vida que nosotros tanto buscamos. Así es. Porque si nosotros esperamos, así como vamos, sabemos que no tenemos un futuro bastante provechoso. Entonces, muchas gracias, Alex. Bueno, Henry, también te damos las gracias por estar con nosotros en el programa Saber Vivir, y estaremos también en otra oportunidad comunicándome contigo para poder dialogar en una próxima ocasión. Por mi parte, también yo me despido también porque ya estamos en la recta final del programa, y para en otra ocasión también traerle a todos ustedes, a sus hogares, el conocimiento de la cultura gnóstica. Conmigo, hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.